Hola, buenas noches a todos. Espero que anden todos muy bien. Vamos a entrevistar a Antonio Solá, una persona muy importante. Ahí está. Así que nada, muchas gracias por acompañarnos hoy. Eh, Ay, Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? estoy muy bien. ¿Y tú cómo estás tú? Bien, contenta, emocionada. La verdad que tenía muchas ganas de entrevistarte. Bueno, muy bien, qué alegría. Me da mucho gusto estar aquí contigo esta tarde. ¿Dónde estás? ¿En La Plata? Sí, en La Plata, en Buenos Aires. Ajá, muy bien. Qué lindo ¿Vos Buenos Aires y qué todavía lindo seguís La de Plata. gira? Sí, es lindo. ¿Todavía vos seguís de gira? Yo lo que sabía es que vos estabas de gira. Eh, ¿Ya Mm, volviste a España? No, yo vivo en Ecuador, en Guayaquil, y Ah, ya llegué de la gira, estuve 3 semanas de gira, y esta semana estoy aquí en mi hogar, y la semana que viene, el lunes, ya empiezo de vuelta una nueva gira. mira, estás de gira. Claro, entre giras, Bueno, estoy entre giras ahora, entre giras. ¿y te gusta a vos estar de giras? Así, ¿no extrañas tu Claro, hogar? sí, claro que me gusta. Es parte de la pasión que desarrollo en mi trabajo y en mi vida a nivel profesional y a nivel personal. Y claro que me gusta mucho estar con la gente, desarrollar proyectos, tener iniciativas. Me gusta la vida que tengo, desde luego. Bueno, qué bueno. Y la verdad es que yo hace un mes estuve pensando y mandé un mail y bueno, yo sabía que estabas de gira y que no era posible. Y por suerte se me dio, yo la verdad que te admiro mucho, yo soy estudiante de primer año de ciencias políticas y nada, es como que me gusta mucho todo esto y me metí gracias a Unidos, que es Ajá. el partido donde estoy ahora y me está reayudando y la verdad que estoy muy contenta con todo lo que se viene y por ejemplo esto es un gran paso para mí, entrevistar a alguien como vos, No, mujer. así que Es un gran paso para los dos, es un gran paso para los dos. ¿Y qué tal la carrera? ¿Estás en primero? sí, sí, la verdad que es hermosa, es ciencias políticas y relaciones internacionales y nada, es un poco todo lo que me gusta, reúne todo entre la Ujú. diplomacia y también lo que es la ciencia política en sí y nada. ¿Y qué le dirías a los jóvenes que te van a ver ahora y que están, digamos, interesados en la ciencia política? ¿Hay que meterse en política o no hay que meterse en política? Sí, que disfruten y de la entrevista en sí que va a estar buena y después que sí, que se metan. Me parece que la política tiene que ser algo común, de interés común, más que nada porque a veces uno se queja de la realidad y no hace nada para cambiarlo y yo, por ejemplo, me metí en esto para justamente impulsar el cambio también. Claro. Así que nada, estoy como muy contenta. Qué bueno, muy bien, me Eh, alegra muchísimo. ¿Y vos cómo te diste cuenta que todo esto te gustaba? Bueno, yo empecé a los 18 años, así que tengo 48, hace ya algunos añitos que me metí en la vida de la política. La verdad fue en mi primer año de carrera. En mi primer año de carrera, así como estás tú, yo empecé a trabajar desde el lugar de lo técnico, no desde la parte política, digamos. Y desde el primer momento, pues sentí una corazonada que esta iba a ser mi profesión y que iba a estar unos cuantos años dedicado a tratar de construir un mundo mejor a través de la política y de la consultoría política, que es en la parte en la que estoy, en realidad, todavía. Sí. Sí, asesor político fuiste de muchos presidentes, Bueno, así digamos que que hemos tenido la oportunidad de acompañar a mujeres y hombres que pusieron el pecho, su cabeza, su corazón, la familia y su esfuerzo para llegar a ser presidentes y que yo los pude acompañar para que llegaran a la presidencia de diferentes países. La verdad es que ha sido muy gratificante hasta este momento y espero que en los próximos años lo siga siendo, que creo que sí, que lo va a ser, el poder acompañar a estas mujeres y hombres que piensan cómo poder cambiar las cosas que no están bien. sí. Y te iba a preguntar algo que me dio mucha curiosidad la primera vez que te escuché, que vos decías que las personas no votan ideologías, sino que votan líderes. ¿Eso está bien? ¿Está mal?
En realidad lo que estamos viviendo es una transformación en el mundo de la política porque hay una transformación en el mundo de las personas. Efectivamente, hoy estamos asistiendo a lo que yo llamo la muerte de las ideologías, la defunción, el entierro de esta política tradicional que se está extinguiendo, porque ya no nos sirven prácticamente para nada, son el pan para hoy y el hambre para mañana. Y las personas en los países o en los municipios o dependiendo de qué votan, en qué lugar votan, en qué ciudad votan o en qué país votan, están cada día más comprometidas con las ideas, no con las ideologías. Las ideas que resuelvan la vida de las personas, que eso es lo que queremos los ciudadanos. Que los políticos nos resuelvan la vida con ideas, no con ideologías. Entonces, efectivamente, yo sostengo que hoy cada día son más importantes las ideas, cada día son más importantes los líderes, sobre todo los líderes inspiradores, y eso yo creo que está muy bien porque me parece que es como vamos a salir de los problemas que las ideologías han creado en muchos de nuestros países, sin duda alguna. Sí, eso está muy bueno. Y yo te quería preguntar, ¿qué opinabas respecto al sistema populista, las medidas populistas, si vos pensás que es algo cortoplacista o que realmente puede solucionar la vida de las personas? El populismo siempre es cortoplacista y creo que no es la mejor solución para los problemas que tienen hoy nuestros países. Como es cortoplacista, se agota muy rápidamente. El populismo generalmente lo que trata es de tener una cultura de la prebenda en vez de potenciar y fortalecer la cultura del trabajo. El populismo lo que quiere es la cultura de la confrontación en vez de la cultura del encuentro. El populismo defiende la cultura del egoísmo en vez de la cultura de la solidaridad. Y por lo tanto, yo no creo en los populismos, me parece que son también parte del problema que tenemos en nuestros países hoy, porque están emanados generalmente de ideologías muy extremistas, de decir lo que la gente muchas veces desea escuchar, pero que no resuelve los problemas que tenemos de fondo. Así que yo creo que el populismo, como hoy lo tenemos concebido, está llamado a extinguirse también, pero tenemos que luchar para que se extinga, ¿no? El populismo no se va a ir así, el populismo se quiere quedar. Lo que hay es que dar una pelea para que el populismo termine de morir y podamos tener más bien políticas populares que sean buenas para la gente y que tengan la cultura del trabajo, la cultura de la solidaridad, la cultura del encuentro, la cultura de los puentes, de la construcción de puentes entre nosotros como ciudadanos y los políticos también. Y hablando así de populismo, ¿usted qué opina sobre el mandato de Alberto Fernández, la gestión que tuvo hasta ahora? Bueno, lo primero que opino es que no me llames usted porque si no me va a sentir más viejo. Y eso para nada. Así que me tuteas y yo creo que así vamos, nos vamos a llevar mejor. Ok. Y bueno, yo creo que Alberto no está en una posición muy cómoda en este momento en el gobierno. Él llegó en una situación también muy compleja con Cristina como vicepresidenta. Cristina es una mujer muy autócrata, es una mujer con muchas, digamos, dificultades porque creen más bien en el pensamiento único y en los conceptos ideológicos. Y yo creo que eso no es lo que la Argentina necesita. Me he preguntado muchas veces cómo es posible destruir en tan pocos años un país tan rico como la Argentina. No solo rico como país en términos empresariales, industriales o de sociedad civil, sino también tan rico en su gente. Y pues la verdad es que la respuesta que me he dado es porque tenemos en Argentina, en España y en otros países la autoestima muy baja. Y eso es un problema muy grave. Tener la autoestima en nuestros países por parte de las personas tan baja es algo que nos termina llevando o entregándonos a este tipo de populismo. Yo creo que es el momento de levantar la autoestima de nuestros países, la autoestima de nuestros ciudadanos, de nuestras gentes, y pensar más en los mapas de éxito que en los mapas de fracaso. Y creo también, como decía una compañera mía, Pilar, el otro día, con la que estamos trabajando en un grupo que se llama Líderes del Sentido Común, que es importante aumentar el coeficiente emocional más que el coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual no nos va a sacar de donde estamos. Necesitamos el coeficiente emocional. Así que yo estoy apostando
por eso, por ese tipo de culturas, la del encuentro. Estoy apostando por la autoestima de nuestros países y estoy apostando claramente por tener un coeficiente emocional mucho más desarrollado en las personas, más que el coeficiente intelectual. Qué interesante todo esto que decís. Y te quería preguntar respecto a la meritocracia. Acá en Argentina es algo que no se tiene muy bien visto, lamentablemente. En mi opinión, me parece que justamente lo que incita es al progreso individual, pero hay gente que lo ve como al enemigo al mérito. ¿Vos qué opinás respecto a eso? Bueno, a ver, la meritocracia, digamos, está bien, forma parte de ese coeficiente intelectual, pero claramente es insuficiente para resolver los problemas que en nuestras sociedades tenemos. Desde luego, es mejor hablar de la meritocracia que de la mericorrupción, ¿no? Digamos que por la corrupción llegar a tener un cargo, porque soy amigo o amiga de alguien en el gobierno, más que por méritos, me dan el trabajo. Desde esa perspectiva creo que la meritocracia es importante, puede ayudar a sostener institucionalmente nuestros países y nuestras provincias y nuestros municipios, pero claramente, Florencia, es insuficiente en el mundo que vivimos hoy. Hoy las personas hemos olvidado sentir. Hemos olvidado vivir con sentimientos. Estamos olvidando abrazarnos, amarnos y estamos olvidando, desde mi punto de vista, los detalles más importantes de la vida, que son la mirada, los ojos, la sonrisa, el amor, el corazón, la felicidad. Todas esas cosas que en realidad nos ayudan también a salir adelante. Ya sé que necesitamos comer, ya sé que necesitamos un trabajo para salir adelante. Por supuesto que no estoy haciendo de menos eso. Pero digamos que en términos conceptuales es importante entender que no hemos Un venido al mundo equilibrio. claro, no hemos venido al mundo a acumular riqueza, sino a ser felices. Y creo que desde esa perspectiva, en un momento dado, ser meritócratas y premiar la meritocracia puede ser bueno, pero claramente insuficiente, como te decía antes, para sacar a nuestros países adelante. Sí, claro. Y a mí me da curiosidad saber cómo nos ven los demás países, cómo es la visión que se tiene de nosotros ahora mismo. Bueno, déjame decirte que Argentina es un gran país. Siempre lo ha sido. Sabes que mi abuelo fue inmigrante, precisamente en Buenos Aires. Él trabajó en la calle Corrientes en una floristería hace ya muchos años y ahí ahorró las primeras 500 pesetas que se llevó a España y pudo comprar un pequeño terreno donde cultivó árboles frutales y de ahí pudo sacar un poco de dinero para tener su primera zapatería. Entonces, mi abuelo materno. Y siempre me habló mi abuelo de Argentina y de lo que los argentinos significaron para él como inmigrantes. Un pueblo que acoge, un pueblo tranquilo, un pueblo no ideológico, un pueblo trabajador, un pueblo entregado, un pueblo solidario. Y sabes que mi primer país que yo visité a mis 19 años en el mundo, fuera de Europa, fue Argentina. Y descubrí los mismos valores. Desde el año 91, que fue mi primer viaje a Argentina, yo seguí viajando casi todos los años a Argentina. En los últimos 3 o 4 años he ido casi todos los meses. Yo sigo sintiendo y pensando que los argentinos son eso que decía mi abuelo. Y creo que el mundo los ve así también. Lo que pasa que lo que no vemos en el mundo es que la institucionalidad política de Argentina esté realmente a la altura del pueblo argentino. Y me parece que eso es lo que, después de unas décadas, Argentina termina metiéndose en un barranco del que le está costando mucho salir, ¿no? Y yo creo que al final los argentinos van a tener que meterle el pecho a la situación política para tratar de salir adelante. Sí, sí, a mí me da mucha lástima todo lo que está pasando porque, bueno, uno aprecia su país y uno quiere verlo bien. Y yo veo también muchos atropellos a las instituciones y nada, me parece que es momento de que, bueno, la gente también empiece a tomar así como partido y empezar a ser más activo referido a estas cosas, porque en realidad somos todos los que hacemos al país, no solo el Estado. Entonces me parece que también deberíamos empezar a por ahí ser más activos en este sentido y empezar a hacer
porque también a mí, yo me acuerdo que cuando recién terminaba el secundario yo decía, no, porque yo me quiero ir al exterior. Y yo después me lo puse a pensar y dije, bueno, pero si yo quiero que las cosas sean diferentes, ¿por qué no ayudo yo también a que las cosas sean diferentes? Y me parece súper importante que la gente como que empiece a incumbirles este tipo de temas, porque al final el país es de todos y Argentina es hermosa y yo quiero verla bien otra vez, de nuevo. Entonces, sí, yo totalmente concuerdo con vos. Pero Y es importante algo, Florencia, que yo quiero decirte porque eres muy joven. Y mira, siempre queremos desde, digamos, la perspectiva individual salvar el mundo. Yo siempre digo que es bueno querer construir un mundo mejor y querer salvar el mundo, y eso está muy bien, ¿no? O querer salvar nuestros países, Argentina. Pero lo primero que tenemos que salvar es a nosotros mismos. Hay un dicho por ahí que tiene que ver con el cristianismo que dijo Jesús, aparentemente, que es ámate a ti mismo como vas a amar a tu prójimo. Yo creo que es muy importante que entendamos que el equilibrio de la persona, la integridad de la persona, dejar lo negativo de la persona, a veces lo destructivos que llegamos a ser, es muy importante para esa felicidad de la que yo te hablaba antes. Yo creo que en esa perspectiva, si nosotros primero nos construimos como personas, equilibramos nuestro coeficiente emocional con nuestro coeficiente intelectual, somos personas equilibradas, personas de bien, que entendemos eso y que además nos ayudamos a nosotros mismos y a nuestro entorno, por ejemplo, la familia, a salir adelante y a prosperar, es entonces cuando desde ahí podemos empezar a construir cómo modificar o cambiar nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestra provincia y desde luego el mundo. Y eso está muy bien. Digamos que es la escala que yo creo que tenemos que seguir todos, ¿no? Tú deberías de pensar en ir a formarte fuera de Argentina para luego volver a Argentina. ¿Por qué no? Nunca uno olvida el país. Mira, yo llevo 25 años viviendo fuera de España y quiero volver a España. Ahora, bueno, digamos que he sido trotamundos y me he podido formar fuera, trabajar fuera de mi país. Y ahora quiero, desde luego, volver a mi país para devolverle lo que la vida me dio, lo que el universo me dio, lo que Dios me dio, ¿no? Yo creo que esos momentos, esos equilibrios son realmente importantes. sí, lo son, tal cual. Y yo te quería preguntar, porque también, como sabrás, en Argentina, exceptuando 4 años que fueron los anteriores, siempre se votaron gobiernos peronistas y populistas. Y uno piensa, ¿no? Y también pensamos desde el partido, ¿cómo podemos hacer para dar la batalla ideológica y cultural para un 2023 poder ganar las elecciones? ¿O cómo se hace eso tanto tiempo y uno no sabe? Bueno, Florencia, ustedes son un partido muy joven y van a tener que Sí, sacrificarse mucho y trabajar mucho para ganar las elecciones. No digo que no las puedan ganar en el 2023, pero me parece que hay que tener una mirada larga. Yo pensaría, claro. Florencia, y tú que eres muy joven, en pensar, y seguramente la gente que nos está viendo también es joven, en pensar en los próximos 30, 40 o 50 años, cómo queremos vernos no solo personalmente dentro de 50 años, sino también cómo queremos ver el mundo y la Argentina, desde luego, dentro de 50 años. Yo creo que la batalla no es ideológica, la batalla es cultural. Mira, la cultura está antes de la política y la política está antes de la comunicación. Lo que pasa es que en los últimos años todo ha sido al revés. Hemos puesto la comunicación primero, la política después y después la cultura. Es al revés. Primero es la cultura. Y yo creo que nuestros países, hablando en general, porque veo que se está conectando gente de otros países también, veo aquí de México, de Bolivia, yo creo que es importante pensar que nuestros países tienen que dar una nueva batalla cultural para establecer, digamos, un mundo distinto en los próximos 40 o 50 años. De lo que se trata es de crear eso, desde mi punto de vista, una nueva cultura y no estar sujetos a una cultura que venimos arrastrando desde hace pues, 100, 150 años. Creo que esa batalla cultural, especialmente terminar con el fin, digamos, de este ciclo comunismo-capitalismo que nos ha tenido en los últimos 50 años, que es donde están anclados muchos de los populismos y los movimientos ideológicos, nos va a permitir crear en nuestros países una cultura centrada en las personas. Yo a esto, Florencia, le he llamado humanítica. La humanítica, que es, pues eso, un nuevo ciclo pensando en las personas. La humanítica es la hija de la buena voluntad y del sentido común.
Y yo creo que eso nos hace mucha falta en nuestros países. Sí. Recién leía en los comentarios si te preguntaban si te gustaría ser presidente de España. Claro, es una pregunta que últimamente me hacen mucho. Claro, claro que me gustaría ser presidente de España y estoy trabajando para eso. No tengo prisa. A mí me interesa cambiar el sistema y cambiar la cultura en la que estamos viviendo. Y si como consecuencia de ese trabajo soy presidente de España, voy a estar muy agradecido para poder servir a mi país, desde luego. Y eso pues va a ser algo, una bendición. Y estoy trabajando para eso. Pero lo que me interesa es entender cómo podemos cambiar nuestros países desde la ciudadanía. Yo creo mucho en la activación ciudadana, en las personas, y es desde ahí, con una fundación que hemos puesto en marcha hace muy poco, la Fundación Liderar con Sentido Común, cómo estamos trabajando para cambiar la cultura, luego la política y luego, desde luego, tener un modelo distinto, casuístico, propositivo, que nos permita construir un mundo mejor. No solo España, pero España, desde luego, que también. Y lo que sí te quería preguntar, que bueno, la gestión de Alberto es verdad, tiene muchas aristas y fue en un contexto bastante complicado, pero quería preguntarte qué pensabas sobre que por ahí decía cosas y después salían embajadas como la de Finlandia, por ejemplo, a desmentirlo. ¿La diplomacia está en decadencia? Por lo menos la de Latinoamérica, Lo que pregunto. pasa es que la diplomacia de nuestros países se ha convertido en una democracia muy comercial y espuria y han dejado de representar los intereses de los ciudadanos para ser una diplomacia bajo el interés, digamos, único y puro comercial de nuestros países. Eso no está mal, porque finalmente defiendes los intereses de nuestros países. Pero ¿dónde quedan las personas? No solo la persona de tu país, sino la persona de otro país. Yo creo que, como dijo el Papa Francisco, que es un papa político y que es un papa argentino, que además me parece que lo dijo razonablemente bien, es que solos no podemos construir un mundo distinto, es juntos. Pensar que los argentinos pueden sin los chilenos es una tontería, y que los chilenos sin los uruguayos es otra tontería, y los uruguayos sin los sudafricanos es otra tontería. Nos necesitamos todos porque tenemos problemas muy complejos y, como hemos vivido ahora en esta pandemia, problemas que se hacen universales y globales a la voz de ya. Y eso es lo que tenemos, de alguna manera, que atrevernos a parar y a cambiar, también con nuestra diplomacia. Claro, sí, es muy importante, ¿no? La relación entre países es fundamental. Lo que pasa es Y que, Florencia, después, perdona que te interrumpa porque es importante. sí, La relación entre países de igual a igual, no países mirando de arriba a abajo, porque siempre habrá algún país que mirará hacia abajo a Argentina y siempre habrá algún país que Argentina mira hacia abajo. Si nos seguimos mirando de arriba a abajo, no nos vamos a poner de acuerdo. tiene que ser con compañerismo más que, bueno, uno es mejor que el otro, sino más de codo a codo, ¿Para ¿no? qué? Dime una cosa, mira, ¿para qué le ha servido el muro que está haciendo Donald Trump? Siempre lo digo así, y es un poco salvaje mi vocabulario. ¿Para qué le ha servido un muro si el virus se lo han metido por el culo? Para nada, para nada, para nada. O sea, tenemos que entender que hoy no es momento de levantar muros, sino de abrir los brazos. No es momento Sí, de poner espinas, sino de sembrar rosas. No es momento de los odios, sino de los encuentros y las solidaridades. Y creo que eso nos debe de llevar, aunque nuestros países no sean más desarrollados que otros, a mirar con hermandad. Creo que si nos miráramos con hermandad y dejáramos las religiones a un lado, los fanatismos a un lado, las ideologías a otro lado, realmente pudiéramos construir puentes. ¿Sabes lo que significa pontifex? Así llaman al Papa. A los papas les llaman pontífices, que viene de una palabra que se utilizaba en época del Imperio Romano, pontifex. Pontifex es en realidad el constructor de puentes. Y eso es lo que necesitamos, cerrar grietas construyendo puentes. dejar de segregar, sí, Pues tal cual. eso es lo que yo creo, sí, totalmente. Y después así, algún consejo que le puedas dar a los próximos líderes de acá, Pues mira, de allí, de aquí, de todos lados, Florencia. Yo creo que todos lados. los líderes, claro, los líderes tienen que ser inspiradores. Nosotros necesitamos inspirar un movimiento fraternal en nuestros países que esté sustentado
en una economía pro-colaborativa, en una economía que nos ayude a todos a salir adelante, que no esté basada en la cultura de la prebenda, sino en la cultura del trabajo, pero entendiendo que unos pueden más que otros y a los que no pueden hay que ayudarlos a salir adelante, pero no desde la prebenda. Entonces yo creo que hay que inspirar, necesitamos líderes inspiradores que además sean resilientes y que tengan capacidad clara de ponerse a ayudarnos a mitigar el dolor que todos sentimos, sobre todo ahora en tiempos de pandemia, y también, y muy importante, a ayudarnos a conquistar las metas y objetivos que como personas tenemos y que quizás por nosotros mismos no podemos lograr. Esos son los líderes que necesitamos y ese es el consejo que yo le doy a aquellos que hoy quieren liderar una clase en la escuela, que quieren liderar un país, que quieren liderar una ciudad, que quieren liderar una asociación deportiva, lo que sea. Cualquiera puede ser líder hoy. Y para liderar solo hay un camino, querida Florencia. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? El del ejemplo. Es el único camino. Solo puedes liderar con el ejemplo. Y eso es lo que necesitamos. Líderes que inspiren desde el ejemplo. Vos sos un líder, vos inspirás mucho a mucha gente, sabelo. Yo te Bueno, lo sí, digo porque yo te lo yo agradezco la mucho y verdad eres muy que linda que me lo dices. Gracias. yo la verdad estuve leyendo mucho sobre vos y de verdad me inspirás mucho. Ojalá algún día llegue a ser como vos. No, no seas como yo, tienes que ser como tú misma, solo tienes que mirar dentro de ti, tienes un sol que brilla, eres inteligente, eres capaz, aquí estamos hoy conversando, estás en tu primero de carrera y lo que hay que hacer, como todos los que nos están viendo y escuchando, es mirar dentro de nosotros mismos, porque todos tenemos algo para liderar y para inspirar a los demás. Solo hay que ponerse manos a la obra y poner el ejemplo. Y a los jóvenes, ¿qué les podrías decir hoy, acá en Argentina? A ver qué podemos hacer para que empecemos a cambiar la realidad. Mira, Florencia, los jóvenes son el futuro presente y yo creo mucho en la materia joven en nuestros países. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo para que los jóvenes se involucren en la política. La política sirve para construir un mundo mejor. No es lo que vemos con esta clase de políticos y con esta clase de política. Creo que podemos construir una cosa totalmente distinta, desde el corazón, como te decía antes, desde las emociones, desde los sentimientos. Y yo, desde este lugar, quiero invitar a todos los que nos están viendo, que son gente joven, que muchas veces no tiene que ver con la edad, sino que tiene que ver con el espíritu que tenemos, el espíritu combativo, de pelea, de lucha para salir adelante, de que nos pongamos manos a la obra en la universidad, en los colegios, en cualquier lado de la vida pública, realmente estar dispuestos a participar. Como jóvenes no podemos quedarnos callados, no podemos estar en silencio y pensar que las cosas nos las van a resolver. Tenemos que creer en nosotros mismos. Y además, aquí hoy hay alguien sentado delante de ti que cree en ti, que cree en una mujer como tú, que tienes 18, 19, 20 años, que eres joven y que tienes mucho que aportar para cambiar nuestros países. No tengáis muchas prisas tampoco, es con paciencia, es con tranquilidad y es con sabiduría. La sabiduría nos indica el camino que todos tenemos que seguir en nuestra vida. Y la verdad, Florencia, lo que yo te deseo es que seas feliz y que puedas construir una vida de la que te sientas orgullosa. Y si eso es así, estoy seguro que vas a ayudar mucho desde ese lugar a tu país. Ojalá. Muchas gracias, en serio. Claro que sí, por favor. Y sí, opino como vos. La verdad, ojalá que sea posible y ojalá que la gente, bueno, también se empiece a involucrar un poco más. Yo creo que va a ser un gran cambio si la gente también se empieza a involucrar en esto. Creo que es muy importante ahora. Y respecto a lo que está pasando ahora y el manejo de la cuarentena, ¿pensás que lo hicieron de manera correcta, que no estuvo tan bien como se plantearon las cosas? Hay mucho revuelo acá por todo esto. Bueno, yo creo que la pandemia ha puesto en evidencia la mediocridad de nuestros líderes en el mundo. Ha sido tan desastrosa la gestión de la pandemia. Es verdad que nadie la esperaba, pero también es verdad que la respuesta de nuestros líderes en términos generales ha sido muy mala, muy mediocre. Y yo creo que eso nos debe demostrar también a los ciudadanos, que somos los que hemos tratado de salir adelante y estamos tratando de salir adelante, que tenemos una gran fuerza si nos unimos, una gran capacidad si nos juntamos.
si juntamos nuestras mentes y sobre todo nuestros corazones. Es la manera de salir adelante. Yo creo que tenemos que estar dispuestos a pensar en otro tipo de líderes. No tenemos que traer siempre líderes del pasado. ¿Por qué no los traemos del presente o del futuro? Creo que si miramos desde otra manera y desde otra perspectiva, nos vamos a dar cuenta que en la sociedad hay muchos líderes que estarían dispuestos a gobernarnos y a dirigir los destinos de nuestros países. Pero los tenemos que salir a buscar, los tenemos también que formar. Y esa, por ejemplo, es la tarea que en concreto yo estoy haciendo, que al menos lo estoy intentando, porque creo que en nuestros países, hablando por España o por México, por ejemplo, que también soy mexicano, por Argentina, porque me siento muy argentino, es una tarea que tenemos pendiente. Por eso, digamos que iniciativas como el partido vuestro, Unidos, me parecen que son muy relevantes, que son buenos movimientos y que hablan de que hay una combustión social, una inquietud de la gente por tratar de hacer las cosas de manera distinta. Y eso siempre va a ser muy bueno y muy positivo. Y la última pregunta que tenía que hacer era respecto a la democracia. ¿Vos qué opinás de la democracia? Yo alguna vez he escuchado y me gustaría que nos cuentes un poco qué opinás sobre la democracia, si habría que reformarla, si, no sé. Sí, mira, yo creo que la democracia que tenemos hoy en nuestros países es una democracia que está muy ya asfixiada, le falta oxígeno y creo que tendríamos que atrevernos también a enterrarla, enterrar esta democracia para, desde esas cenizas, reconstruir o construir una nueva democracia. Yo creo que es tiempo de que los ciudadanos nos podamos incorporar a la vida pública y tener capacidad de decisión. A mí me parece que la tecnología nos lo va a permitir. La 5G, que es la tecnología que viene, va a ser mucho más rápida y mucho más versátil, que nos va a permitir crear lo que yo he denominado una democracia digital directa. Y esa democracia nos va a ayudar, como te decía antes, a que los ciudadanos tengamos más capacidad de incidencia, de control también de la política y de los políticos, y creo que nos va a permitir ser mucho más ágiles, con ideas mucho más innovadoras en la resolución de los problemas que hoy están viviendo en nuestros países. Y yo creo mucho que eso es posible. Creo que va a pasar y que eso va a pasar en los próximos 20 o 25 años. Así que yo estoy lleno de vida y de esperanza y quisiera que tú y los que nos están viendo hoy también, porque todo lo que viene con mucho sacrificio, porque va a ser difícil y doloroso, pero va a venir claramente a darnos un mundo mejor. Y estoy muy esperanzado en eso. Y sí, ahora que hablo con vos estoy bastante esperanzada. Ojalá que sea así y ojalá que, bueno, todo lo que nos estás diciendo pase. Ojalá que la gente sea parte de eso también. Claro que sí. Y eso de la democracia digital me causó bastante curiosidad, pero la verdad es que sería bastante práctico, Sí. innovador también, creo. No lo vamos a Sí, poder evitar. Viene de camino, querida Florencia, y esa democracia digital directa la vamos a tener en los próximos años. Así que va a ser todo muy positivo. sí, ojalá, ojalá. Mira, acá te ponen, ojalá. Claro que sí, Sí, ojalá, había ojalá que así gente de sea. España, de México, todos saludándote, contento de escucharte. Así Claro que sí. que, Veo por aquí a muchos amigos, así que estoy muy contento. Estoy muy contento porque además mira lo que va a pasar. Vamos a tener democracia digital directa en los próximos años y dentro de 50 o 60 años, yo espero tener vida para verlo, o en 100 años vamos a tener gobiernos más globales y a lo mejor un gobierno global. Así que, fíjate, una bomba tiraste. una bomba Estaría tiré. muy bueno, sí, Mira, por aquí un veo a gobierno República global. Dominicana, Malena, qué gusto saludarte. Están viendo México, España también veo, Francia. Bueno, qué bien. Veo a mucha gente querida. Sí. Me quedé sorprendida con lo que dijiste. ¿Cómo funcionaría un gobierno global? Pues mira, no lo tengo muy claro, pero creo que habría varios consejos globales que estarían capacitados para administrar problemas globales. Y luego, evidentemente, habría los gobiernos locales. Creo que los organismos multilaterales como Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, la OEA, etcétera, creo que van en un próximo paso a migrar hacia, digamos, construcción de gobiernos más globales.
localizados. Y eso es algo que seguramente vamos a tener que trabajar en las próximas décadas. Muy interesante. Bueno. Bueno, yo no sé si vos te tenés que ir, me habían dicho que tenías poco tiempo, pero nada, fue un verdadero placer, en serio. Y ojalá que haya una próxima y nada, muchas gracias, de verdad. Mucha gente te vino a ver. Yo también estaba muy emocionada porque como la primera persona así importante que entrevisto y muchas gracias de verdad. Para nada, Florencia. La verdad es que sí, como queríamos hacerlo hoy, tengo justamente ahora la presentación de un proyecto muy importante y ya me voy a ir para allá, pero quiero decirte que yo no soy importante, soy Antonio Sola, hijo de Finita y de Antonio, y soy amigo tuyo y amigo de todos los que nos están viendo. Y la verdad es que para mí ha sido un verdadero placer contigo y espero que lo podamos repetir pronto y que también cuando nos veamos en persona podamos compartir con tus amigos y amigas de Unidos, en Argentina, en Buenos Aires, quizá, o en La Plata, un buen asado argentino que me encantan, y de ahí Sí, compartir y hablar acerca de la vida. bueno, éxitos en la presentación entonces, sé que te va a ir muy bien y Claro, ojalá que nos veamos pronto. claro que sí, espero yo también, Así Florencia, te que, agradezco mucho, siempre es un placer, y encantado de conocerte y bueno, haber hablado contigo. muchísimas gracias. Bueno, cuídate mucho, te mando un abrazo y un beso para todos.